Ustedes, como padres o apoderados de jóvenes que van al colegio, ¿se han planteado qué hacer para que estos logren una mejor educación? ¿O usted, que está ejerciendo la pedagogía o está estudiando para ser profesor o educadora, se ha planteado, se ha cuestionado qué hacer para conseguir la autoridad, el prestigio y también la reputación adecuada y conveniente para el ejercicio de su profesión? ¿Qué hacer en definitiva para que la acción educativa sea realmente eficaz en los tiempos que corren? Juan Carlos Aguilera, filósofo, académico, dedicado gran parte de su trayectoria profesional a temas de antropología filosófica, filosofía moral y también asesor educativo, abordará estos tópicos y otros que son cruciales para entender el por qué la educación está hoy en la encrucijada y qué puede hacer usted para mejorar esa situación. Inge Renquist, la académica e investigadora sueca, en un extraordinario libro publicado en 2011, La buena y la mala educación, señaló que la escuela debe ser el lugar donde se piensa. Hoy estamos con don Juan Carlos Aguilera, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, ha dedicado gran parte de su trayectoria a temas de antropología filosófica, filosofía moral y filosofía política, y también al ámbito educativo, directamente en establecimientos educacionales o asesorando instituciones de educación. Juan Carlos, buenos días, qué gusto tenerte en nuestro espacio. Y lo primero que te quiero preguntar, a propósito de un ensayo que escribiera el filósofo Juan de Dios Vial, el año 1982, un ensayo precioso que se llama Las humanidades y su destino en Chile. Él ahí hace un diagnóstico, escrito hace poco más de 40 años, 42 años, hace un diagnóstico de la crisis educacional y señala que gran parte de la crisis que se vivía en ese minuto se explicaba por 3 grandes factores: la mala o deficiente formación de los profesores en la universidad, porque existen muy malos textos o existían malos textos de estudio en enseñanza media en particular, y lo último, porque el currículum escolar, especialmente desde la enseñanza media, era muy débil, muy frágil. Y él propuso entonces que el currículum escolar de enseñanza media debía estar sustentado en las humanidades, filosofía, literatura, historia, fuertemente. ¿Crees que ese diagnóstico tiene relevancia, tiene eco, tiene vigencia hoy día? Primero, agradecerte, Germán, esta invitación de esta iniciativa que me parece estupenda, además. Y luego también el título de esta conversación, de este encuentro, La educación en la encrucijada, que tiene su antecedente en un texto, ¿no?, ya clásico, de Jacques Maritain, acerca justamente de lo que ocurría en los años 50 en Occidente cristiano, de que había ya un problema en la educación. Luego nosotros encontramos otro diagnóstico parecido al que hacía el profesor Juan de Dios Vial en Christopher Dawson, que tenía un texto que se llamó justamente y publicado en los años 60, que se llama La crisis de la educación occidental. Y respondiendo a tu pregunta, evidentemente ese diagnóstico que hace don Juan de Dios Vial respecto a las humanidades en Chile y la educación en concreto, tiene antecedentes previos, y que en Chile también seguimos viviendo esa crisis de la educación, porque en el fondo tenemos una crisis que es mucho más profunda, que no es solamente de la cuestión del currículum o de lo que se enseña o la deficiente formación de los profesores. La crisis es antropológica, y como es antropológica, tiene una derivada en el ámbito de la educación. Cuando uno examina el tema de la crisis en la encrucijada o la crisis de la educación, advierte que en el fondo se ha producido un fenómeno que podríamos decir de los ismos. Parte con el racionalismo, que es una visión antropológica reduccionista, luego continúa con el voluntarismo, el sociologismo, el pragmatismo, y hoy día tenemos el constructivismo. Entonces, esas visiones parciales del hombre
indudablemente han ido desvitalizando la educación y la formación de las personas. ¿En qué sentido hoy día aquello se manifiesta? Primero, porque esta visión constructivista tiene de fondo una visión del hombre que es el homo faber. Lo que importa es lo que el hombre hace, no lo que el hombre es, ni menos tampoco lo que piensa la persona, sino que es simplemente lo que hace. Y ese es un problema muy serio, porque en el fondo significa que la persona, en el origen mismo del concepto de educación, está poniéndolo en entredicho con el constructivismo. Porque si la persona con el constructivismo lo que hace justamente es construir la realidad, inventar la realidad, o construir una realidad que siente, que percibe de esa manera, uno advierte que justamente es lo contrario a educar. Porque educar, como sabemos, en sentido sencillo, uno podría decir, es acompañar a la persona que salga de sí misma y se relacione con la realidad. Claro, pero eso de la realidad también es algo que podríamos decir abstracto. Con la realidad significa con las dimensiones de lo real. Las dimensiones de lo real, en general, uno las advierte como las siguientes: con la naturaleza, con el mundo de la naturaleza y de la técnica. En segundo lugar, con los demás seres humanos. Y en tercer lugar, con Dios para los que creemos. Entonces, evidentemente que en una visión racionalista, voluntarista, pragmatista, sociologista y constructivista, que es como el sumum de esta genealogía del reduccionismo antropológico, tenemos que esa realidad prácticamente no existe, porque yo podría inventarla. Y segundo, este homo faber está centrado en el hacer. Indudablemente que hay una cuestión problemática, porque la educación hoy día consiste básicamente en que cuando yo leo cualquier currículum, cualesquiera, ayer estaba leyendo uno sobre la educación de la ciudadanía, que me interesa especialmente por la cuestión de la formación política de la gente. Entonces, en este currículum de educación de la ciudadanía está presente esta visión constructivista. ¿De qué manera? Cuando uno lee en cualquier currículum dice, vamos a dotar de herramientas a los estudiantes, ya, eso ya me complica, eso de dotar de herramientas. Segundo, para que él pueda construir el conocimiento. Y no será más bien que lo que hay que hacer, que es lo propio de la educación, que desarrolle las capacidades que posea antes de darle ninguna herramienta, porque además uno, cuando se le dice al alumno, le vamos a dotar de herramientas, en el fondo, de alguna manera, nuevamente se pone en entredicho lo que es la educación. Porque si yo le doto de herramientas, yo le estoy acotando el ámbito de la acción de la persona. Le estoy diciendo, esto es lo que tienes que usar, pero además usar, no pensar. Y en tercer lugar, me parece a mí que esta cuestión de la crisis de la educación y de las humanidades, concretamente, que es de la persona, uno lo puede advertir en el origen mismo del concepto de educación y del acto que se realiza en el lugar en donde se debería educar a la persona. Nosotros sabemos que la palabra escuela viene del griego escholé, que significa justamente contemplar. Contemplar la verdad en un sentido estricto, ¿no? Que eso es uno de los actos que realiza la persona en relación al trabajo, la contemplación y el descanso, ¿no? Que es una diferente, no voy a entrar aquí en los conceptos griegos, pero que en el fondo se descansa, se trabaja y se contempla, ¿no? Eso es la clásica formación que uno tiene en educación. Y curiosamente, la palabra escholé, esa contemplar, escuela, tiene una íntima relación con la palabra estudio, que es el acto de la persona que realiza en torno a esa salida de sí mismo en orden a lo real. Y la palabra estudio es muy bonita, que tiene una relación directa con esto del escholé de la contemplación, ¿no? La contemplación de la verdad o del bien o del amor en un sentido estricto. Estudio significa una mirada amorosa a la realidad.
Y de manera que entonces cuando la persona sale de sí misma y es acompañada por el pedagogo significa, ¿no es cierto?, justamente la persona que acompaña a alguien hacia ese fin que tiene la persona, lo hace para que mire amorosamente lo real. Y no lo construya, por así decir, sino que lo contemple. Y eso indudablemente requiere una serie de virtudes o hábitos perfectivos de la persona que le permiten salir de sí a contemplar la realidad. Y de eso hoy día carecemos completamente. Y desde el punto de vista ahora de los contenidos, o lo que tú llamas el currículum, indudablemente que la pregunta es, ¿qué debería la persona en su educación alcanzar, aparte de esa relación amorosa con lo real? El conocimiento de sí. Llegar a ser el que uno es, como decía Píndaro, ¿no? Y uno llega a ser el que es teniendo algunas consideraciones que son previas. Si yo llego a ser el que soy a través de la educación, de la perfección de todas mis facultades humanas, significa que yo tengo un sentido de la vida, que hay una misión que yo tengo que cumplir en este mundo, en esta realidad. Pero claro, si la educación, más bien la tecnificación constructivista de la persona, es un puro construir con herramientas, una cuestión, por así decir, puramente materialista, indudablemente la dimensión trascendente del hombre, el sentido último de su existencia, tampoco va a aparecer. Claro, porque centralmente la educación no es técnica, sino que es formación. Formación Humana. Formación humana. El libro que tú recuerdas de Maritain precisamente apunta a este centro educativo. Educar es formar. Efectivamente. Y como señalaba también don Antonio Millán Puelles, ¿no? La formación de la personalidad humana, un texto que es precioso, que está basado en la concepción de la educación de Tomás de Aquino, pero que tiene plena actualidad, porque también uno en esta materia tiene que decir, bueno, ¿y qué es lo que se le debe dar a la persona para que pueda educarse? Existe un profesor, don Tomás Alvira, ¿no?, que era el padre de don Rafael, nuestro maestro queridísimo, que murió en febrero de este año, que él señalaba que la educación significaba ayudar a crecer. Y que después recoge don Leonardo Polo, otro gran maestro también, que en un texto que es de filosofía de la educación, que tú conoces mucho mejor que yo, porque trabaja el tema de la filosofía de la educación, que es educar es ayudar a crecer. Bueno, ese es el sentido de la palabra educare, ¿no? Educere, que es sacar para que crezca la persona. Pero la pregunta, ¿qué es lo que hay que darle a la persona para que crezca? Entonces uno señala ahí, en la antigüedad clásica se decía, ¿no?, medieval concretamente, decía, hay dos alimentos o dos nutrientes que son necesarios para que la persona pueda crecer. Y decían, una era la leche y otra era la miel. La leche, en el fondo, para la fortificación corpórea de la persona, y la miel, que es el amor. Entonces, claro, cuando nosotros, de alguna manera, el amor humano no es lo que preside el acto de la educación de la persona para que pueda llegar a ser lo que es, indudablemente que por más herramientas que dotes toda la persona, por más habilidades que quieras que posea, no tiene ese alimento nutricio, que es lo que hace que verdaderamente la persona pueda crecer, porque si no son frutos yermos, por así decirlo. Y en virtud, justamente, de que la educación se ha transformado no en la formación, sino que en entrenamiento tecnológico. Entonces, evidentemente, toda la visión, lo fantástico que hay, el aporte de la tecnología y la ciencia, fundamentalmente en el siglo XX, ha tenido como una especie en el ámbito de la educación, de una, podríamos decir, de un protagonismo que no merece. Porque en el fondo son instrumentos, la técnica y la ciencia son instrumentos al servicio de la persona. Entonces, con esta visión
pragmática, materialista, constructivista, los fines de la educación se han perdido y los medios se han convertido en los fines. Entonces ahí, desde esa perspectiva también, uno puede advertir que una falta de educación humanista seria, de formación, ha impedido justamente que la persona pueda distinguir cuáles son los fines de la educación, de su propia educación, y los medios que permiten que uno la alcance. Y eso en la vida personal de las personas, de los sujetos que son sujetos de educación, que somos los seres humanos, se advierte claramente. Y el problema de la educación, lo que ha provocado con toda esta formación, tecnificación de la educación, lo que ha provocado es que el propio sentido de la vida de la persona ha quedado como en entredicho. Y de ahí vienen, ¿no? Esa falta de visión trascendente y también de la alegría de vivir. Uno lo puede advertir, Germán, por ejemplo, en otro aspecto, perdona que me extienda en este punto, esta visión tecnológica de la persona, que está tan bien expresada en ese texto de Orwell de 1984, que es como el sumum de esta visión, con una casi profética su visión. Uno lo puede advertir lo siguiente: los planes de educación actual de los niños en cuarto básico, por ejemplo, dicen, a los niños en cuarto básico les enseñan a advertir una realidad que no existe, sino que, de nuevo, que está transida este planteamiento materialista tecnológico, ¿no? Tecnologizante, ¿no? Dicen, mire, en el mundo hay contaminación acústica, en el mundo hay contaminación atmosférica, en el mundo hay contaminación lumínica, en el mundo hay desertificación, hay contaminación de las aguas. Y uno se pregunta, ¿y qué visión del mundo le estás dando a un niño de 8 o 10 años? De un mundo que no vale la pena ser vivido. Es terrible. Un mundo hostil. Y en que además los otros seres humanos son hostiles contigo. Esa persona, cuando tú le inoculas ese germen, que es un germen peligrosísimo, es que que la educación consiste en salir de sí para ir a una realidad. Yo digo, no quiero salir, porque es una realidad mugrosa, triste, que no me interesa. Y ahí viene la tragedia, que es el individualismo, ¿no? No quiero salir de mí, porque es una realidad que no quiero conocer. No quiero establecer lazos personales con otros seres humanos, porque esos seres humanos son parte de ese mundo hostil. Por lo tanto, hay la crisis del amor, de la libertad, ¿no es cierto?, del riesgo, está también presente en un planteamiento de esta naturaleza que termina siendo, como digo, una tecnificación del hombre y que tiene una expresión final desde un punto de vista antropológico en lo que nosotros llamamos el transhumanismo, ¿no? Esa visión del homo cibernético que finalmente consiste en la negación de sí mismo, de la persona, de su propia corporeidad, ¿no? Y que son cuestiones muy serias lo que ocurre por esa falta de formación en las humanidades, que es lo propio de la persona. Juan Carlos, te quería comentar lo siguiente. El prestigio docente, el prestigio de la profesión docente está bastante decaído en las últimas décadas, ¿ah? Y tengo la impresión de que hay pocas dudas de que una de las razones, al menos, se explica por este propósito de establecer que los profesores y las educadoras tengan una relación casi horizontal, sean mediadores de aprendizajes, como lo llama mucha de la literatura hoy día, y que allí se encuentra, como digo, una de las razones de este decaimiento de la profesión docente, su prestigio. La autoridad docente, de hecho, hoy día está bastante alicaída. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se recupere en algo la autoridad docente? ¿Qué hacer para poder revalidar, recomponer, restituir algo que es de suyo esencial en el logro de los fines de la educación? Bueno, esto es una pregunta profunda, interesante, porque permite varios caminos de respuesta. Lo primero, me parece a mí, que para contextualizar en nuestro país, en Chile,
A mi juicio, hay un hecho que ocurre en que lo protagoniza una niña que se llamaba María Música, un nombre un tanto contradictorio con el acto que realizó. La música tiene ese sentido sinfonial, ¿no? De armonía. Y formativo. Y de belleza, además, ¿no? Y ella le lanza un vaso de agua en la cara a la ministra de Educación, la señora Mónica Jiménez, me parece. Mónica Jiménez de la Jara. Que en paz descanse. Y no tiene ninguna repercusión aquello. A mí me parece que ese es un punto de inflexión en Chile, no solo en la educación, sino que es una expresión de la mala educación, de la mala calidad de la educación, en que una persona, un adolescente, se enfrenta a la autoridad y la denigra como persona, porque es un acto denigrante de la persona. Y que tiene, sin embargo, ese acto, por parte de la madre de esta niña, aprobación y entusiasmo. Y también por muchas personas, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Que es el anonimato, por lo demás, colectivo. Que eso justamente es la negación de la educación, que la educación consiste en que aparezca lo propio, único y irrepetible de la persona. Entonces allí se manifiesta efectivamente, a mi juicio, el problema más serio que hay en la educación, que es la autoridad del profesor. Cuando se plantea que el profesor es un mediador, nuevamente estamos en esta dirección constructivista tecnológica. Entonces, el profesor es un simple medio, una cosa que ahí se utiliza como mediador de algo que no se sabe muy bien qué es lo que media, ¿no es cierto? Y también eso de mediador tiene un contenido que es interesante advertirlo. ¿Quién es el que media? ¿Cuándo se necesita alguien que medie? Cuando hay conflicto. Y efectivamente la educación se entiende como una liberación de la persona, ¿no? Que está en conflicto con los demás. Entonces necesito a alguien que medie aquí en este conflicto. Es decir, la naturaleza de la educación parte con una visión, podríamos decir, complicada, ¿no? Como esta visión propia de la modernidad que nace con Thomas Hobbes, con un individuo que es el enemigo del otro. Entonces aquí necesitamos a alguien que medie, ¿no? Así lo advierto yo, y justamente con esta visión contractualista, constructivista, mecánica o técnica, ¿no? Pero también en esta visión del profesor como mediador está el hecho de que en los colegios hoy día no es irrelevante este planteamiento, porque existe lo que se llama departamentos de convivencia escolar. Eso es rarísimo. Porque lo propio del ser humano es que convive con otros seres humanos. Es como si en la casa tuviéramos que tener una especie de comisario político en que va a haber la convivencia familiar. Bueno, pues en la casa lo propio es la convivencia familiar. Lo propio del hombre es que convive con otros. Es decir, y necesitamos un técnico en convivencia humana, cuando eso es lo propiamente humano, porque una escuela es una comunidad de personas, y la comunidad de personas tiene su fundamento justamente en la convivencia que existe entre las personas. Entonces, como poner un aditamento extraño que viene como a supervigilar lo que debería ser natural, es decir, es como si alguien tuviera que poner un ingrediente para que el chocolate fuera chocolate. Una cosa rarísima, ¿no? Eso es lo primero, me parece a mí, con el tema de la autoría del profesor. En segundo lugar, hay que también pensar qué significa la palabra autoridad, ¿no? La palabra autoridad significa justamente hacer crecer. De nuevo nos aparece esta visión del crecimiento de la persona, ¿no? Hacer crecer. Pero ¿en qué se funda la autoridad del profesor? Y aquí viene, en cierto modo, la respuesta a lo que tú planteas. La autoridad, como decía don Álvaro Or, que todos conocimos también en nuestra época, estudiantes de posgrado ambos, decía, la autoridad es el saber socialmente reconocido. La autoridad, por lo tanto, descansa en primer lugar en el saber de la persona. Pero claro,
sí que tenemos un problema en la formación de los profesores, en que voy a hacer un paréntesis aquí porque me parece que es interesante. A partir del año, me parece a mí, 89-90, ocurre un fenómeno extraño en la formación de los profesores. El pedagogismo. ¿Ah? Antes los profesores lo que hacía un profesor de física, de filosofía o de matemática, iba a la facultad de matemáticas y aprendía matemáticas, aprendía la disciplina o la ciencia que tenía que enseñar. Con el cambio del currículum de la formación de los profesores aparece el pedagogismo. Entonces ocurre que ya la disciplina que él enseña no la aprende, sino que aprende todas estas técnicas, ¿no es cierto? Y de disciplina poco. Por lo tanto, es poco lo que puede enseñar. Yo tengo un ejemplo que es un poco, que es triste, ¿no? De un profesor de biología en cuarto año medio, que la forma de enseñar biología era que los alumnos hicieran poesía de la célula. A mí me parece magnífico, me encanta la poesía, pero uno no va a aprender de la célula haciendo poesía de una célula. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, incluso este afán por la admiración de la ciencia termina en un cientificismo, en algo que no es ciencia. Entonces, eso es lo primero. La formación de los profesores, que termina siendo en puro pedagogismo y no en la disciplina, nuevamente carecen del conocimiento, del saber, que es el fundamento de la autoridad. Si eso no existe, si el saber no existe, indudablemente aparecen las otras dos notas que son propias de la autoridad, que es el prestigio. Una persona no puede tener prestigio si no sabe de lo que está hablando. Claro, y reputación. Y la reputación de la persona, que son los dos elementos sobre los que descansa la autoridad. Entonces, podríamos decir, ¿de qué manera se podría mejorar y retomar la senda de la autoridad del profesor? En que primero sepan de lo que hablan. No hay otra manera. Porque de otro modo podemos caer en las dos visiones que son opuestas a la autoridad. Primero, el autoritarismo, que evidentemente que es la coacción ilegítima que existe por parte de alguien que dirige, que es de una manera que se denomina clásicamente despótica, ¿no? Un ejercicio de la autoridad despótica. Significa que yo no trato a las personas de acuerdo a lo que son, sino que como cosas, ¿no? Y en segundo lugar nos aparece esta visión paternalista, el paternalismo, ¿no? En que el profesor pasa a ser una especie de papá postizo y que en el fondo nunca pone límite. Poner límite significa dar forma a algo, es decir, formar. Poner límite es formar. Poner límite, esto es algo tan extraordinario, ¿no? Desde el origen mismo de la convivencia del ser humano en las ciudades, la ciudad era poner límite. Decir, hasta aquí llegamos. Este es el ámbito de lo humano. La polis tenía límites. ¿Ah? Eso fue el primer origen de lo que se podría llamar una ciudad, ¿no? No vamos a entrar en el ámbito de lo que eran las ciudades que están al lado del Éufrates y Tigris, donde nace la vida comunitaria, societaria, cívica de la persona, ¿cierto? Pero es poner límites, justamente. Bueno, entonces, y en tercer lugar, me parece a mí, que lo propio de la autoridad, del profesor carente de saber, que termina en autoritarismo, en permisivismo, ¿no es cierto?, el laissez-faire, o esta visión paternalista, que no tiene prestigio ni tampoco el fundamento metafísico de la autoridad, que es la confianza. Es el fundamento metafísico de la autoridad. ¿Cuál es el fundamento metafísico de la autoridad? La confianza. Pero nos aparece otro fenómeno, que son las tres funciones de la autoridad. La primera función de la autoridad es dirigir, es saber hacia dónde va, pero si tú no sabes, no conoces tu disciplina, ¿hacia dónde vas a ir? Hacia ninguna parte. Nadie sabe. Nadie sabe. El segundo es regir, que es poner los medios para que uno pueda alcanzar ese fin.
Y en tercer lugar, la función de la autoridad es corregir. Pero claro, si yo no sé, no puedo poner medio, tampoco puedo corregir, y por lo tanto termino siendo una especie de payaso, digamos, en que tengo que hacer que los jóvenes lo pasen bien y se entretengan. Entonces termina siendo una especie de clown, ¿no es cierto? Un payaso que lo que hace es que los niños se entretengan, porque la educación tiene que ser entretenida, no interesante, entretenida. Entonces, claro, esos son los efectos de un planteamiento tecnológico de la visión de la educación constructivista, materialista, que no ve en las personas más que sujetos de emoción pasajera, y que esa emoción pasajera consiste en la entretención y no en la formación virtuosa que debería ocurrir. También hay un aspecto, Juan Carlos, a lo mejor te puedes referir a ello. Don Juan Antonio Vido, como el año 82, en un artículo muy bonito, señala que uno de los problemas de la autoridad del profesor también adviene cuando se los trata como funcionarios, y en este esquema de llenar y exigir a los profesores y a la educadora de una serie de trámites administrativos, de coparlos con horas de clase, sin dejarles un tiempo para poder estudiar, revisar sus apuntes, etc. El concepto de tratar a los profesores como funcionarios. Y en paralelo también hay otro elemento, antes de seguir, y es la relación que debe tener la autoridad docente con la potestad que reciben de los padres, porque finalmente, si hay un poder que tiene el profesor o la educadora, este lo es por la potestad que le recibe desde los padres. Claro, ahí de nuevo son preguntas profundas. La cuestión, a mí me parece que hay que partir del origen, siempre, ¿no? En filosofía siempre hay que ir al origen. Uno tiene que tener plena conciencia de que la escuela es una institución moderna, que no tiene, del punto de vista histórico, data más de 200 años atrás. O sea, no existían escuelas antiguamente, ¿no? Existían preceptores, existían institutrices, quienes formaban. Por ejemplo, aquí mismo en Chile, a propósito que tenemos algunos espectadores venezolanos, Andrés Bello, por ejemplo, que venía justamente de Venezuela, que nos ayudó a la formación de la República, él era profesor de los hermanos Amunátegui, Las Tarrias, y hacía clase en su casa. Y después se formó un liceo, una cosa así, y después se forma el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, como baluarte. Pero en el fondo la educación siempre fue en el hogar, y que eso tenía la consideración del profesor, del preceptor, de la formación en el hogar, en la casa. Es decir, digo esto como antecedente porque uno tiene claro que la escuela se forma básicamente porque se comienza a configurar la sociedad de una manera distinta a partir de la revolución industrial, en que ya los padres no están plenamente en la casa, en que hay migración del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Se comienza a formar, digamos, las cosmópolis, por así decir, a través de esta formación del desarrollo de la revolución industrial, concentraciones de personas muy importantes, metrópolis, digamos, en las ciudades. Trae también eso consigo el tema de la pobreza también, ¿no? Y se forman las escuelas como una respuesta a una situación social que se vive, que los padres salen a trabajar. Entonces, lógicamente, la naturaleza de la escuela nace como una emergencia, una respuesta a una cuestión de orden social, pero que su naturaleza está en el hogar, porque ahí es donde se forma la persona. Eso es lo primero, me parece a mí, que hay que tener claro. Por lo tanto, hay un derecho de los padres en el origen mismo de la educación de su hijo, y que, como tú bien señalas, lo único que hace uno es otorgarle una potestad, pero que no es traspasarle al colegio ni a la escuela la educación de los hijos. La educación siempre se realiza y la formación es en el hogar. Lo que se le da al profesor o a la escuela, ¿no es cierto?, es la potestad para que un aspecto de la educación que no pueden dar los padres lo pueda dar la escuela. Eso es lo primero.
Por lo tanto, lo propio del padre o de los padres es que tienen que tener un rol pero activo en el colegio. Y de allí, de hecho, la misma naturaleza de las escuelas en su origen primigenio consistió en que había grupos de padres que se organizaron para que pudieran educar a sus hijos. Y eso es lo que debería seguir ocurriendo. Luego el Estado aparece como un actor principal y preponderante, bajo unas ciertas visiones ideológicas, en que les quita ese rol que es propio de los padres. De alguna manera, lo que ha ido ocurriendo con el problema de la responsabilidad o corresponsabilidad del colegio con la potestad que da con los padres es que el Estado ha ido adquiriendo un rol protagónico y quitándole a los padres ese rol que tenían originario. Y también, por parte de los padres, han ido entregando a los hijos para que el Estado los eduque. Es muy significativo que hay dos referencias históricas, me parece que pueden ser, que son distintas, pero que son iguales en su concepción. Son distintas ideológicamente, pero en la concepción original son lo mismo. Napoleón, por una parte, y la Tercera Internacional Socialista decían lo mismo. Los hijos son del Estado, no son de los padres. Los hijos son del Estado. Es una cosa tremenda. Entonces, evidentemente, que bajo estas dos concepciones, ¿no?, que son distintas pero complementarias en su origen, se ve que hay un cambio radical desde el punto de vista histórico de cuál es el rol del colegio y del Estado, y que le quitan el rol protagónico a los padres. Y hay muchos padres que, hay que decirlo, descansan cómodamente en que sea el Estado el que se haga cargo de la educación de sus hijos. ¿Qué es lo propio? Lo propio, en su origen, por la naturaleza de la educación en cuanto a la formación, crecimiento, formación de la persona, en orden a que sea un aporte a la sociedad, y descubra él mismo su propio proyecto personal, es que ellos deberían volver al colegio, tener un rol protagónico en el colegio. De alguna manera, los colegios subvencionados en nuestro país fue una respuesta intermedia de lo que podría haber sido y de lo que debió ser siempre, que los padres fueran los que protagonizaran la educación de sus hijos, o en su defecto, grupos de profesores que fueran los que conformaran la titularidad de los colegios. Cuando el Estado ha aparecido, tanto los padres como los profesores han perdido su rol protagónico en la educación de los hijos. A mí me parece, por lo tanto, que lo que habría que hacer de una manera sensata es volver al origen, que sean los padres los primeros educadores, y que incluso los colegios en ellos tuvieran un rol protagónico. ¿Cuál es la respuesta que ha habido hoy día en relación a esta desnaturalización de la educación? Los famosos homeschools, que hoy día han crecido mucho. Han crecido de una manera que, no solamente por la pandemia, también, pero antes, yo tengo muchos amigos que tienen, y cuando digo muchos amigos, que tienen la modalidad homeschool, porque en el fondo han advertido de que al entregarle los hijos al Estado, en el currículum, la forma, ellos han perdido la totalidad de la potestad en la educación de sus hijos. Y ellos lo que hacen es simplemente estos exámenes libres, que como el déficit de la educación es tan grande, entonces con un poco de formación ellos pasan libremente los exámenes y les va muy bien, pero la verdadera formación se la está dando en la casa. Muy bien. En el último tiempo, al menos en Hispanoamérica, se ha abusado mucho del concepto de que la educación tiene que ser no sexista. ¿Qué te parece a ti esa definición, esa consigna, esa manera de atribuirle al acto educativo una cierta finalidad? ¿Debe ser sexista o no sexista? Bueno, detrás de ese planteamiento hay una visión ideológica, como ya sabemos, ¿no? Esta desnaturalización, nuevamente, desde el punto de vista antropológico,
una especie de andrógino platónico, ¿no? Que no hay un sexo, ¿no? Uno tiene que pensar que tiene que educar a la persona. Y la persona posee, naturalmente, hay personas que se llaman femeninas y masculinas. Y uno dice, y yo tengo que educar, si educo a la persona, ¿cómo educo en su masculinidad y feminidad? ¿O no sexista? Entonces, lo que tenemos aquí son varias cosas que son muy complejas, además. Cuando uno habla de no sexista, en el fondo, ¿qué está diciendo? Está diciendo de que no hay algo que sea natural en la persona, que es su sexualidad. No se reconoce la naturaleza sexuada de la persona. Naturaleza sexuada que no es sexo, que es sexualidad. La sexualidad está inscrita en cada una de las células de nuestro cuerpo. No solo en las células sexuales, sino no es la genitalidad. La sexualidad no es el sexo. La sexualidad es el modo de ser de la persona, masculina o femenina, ¿sí? Y como la persona posee un modo de ser, todo aquello que haga la persona, es decir, que conozca, que quiera, que piense, que ame, que sienta, que camine, incluso que camine, lo hace en clave masculino o femenina. Yo tengo una investigación, lo hicimos con un grupo de biomecánica, en que yo les planteé esta visión antropológica, que la persona femenina y masculina son iguales en cuanto a persona, son distintas en cuanto a sexualidad y son complementarias. Y que eso tenía que verse en todo lo que el hombre hace. Investigamos eso en el caminar y advertimos justamente que había una igualdad, una diferencia y una complementariedad. Eso lo vimos en investigación, digamos, de demostración fáctica, por así decirlo. Cuando uno, Germán, advierte la calidad de la educación, uno puede advertir, que esto también es relativo, ¿no? Pero en los términos de esta educación no sexista, uno dice, de los últimos 20 años, por lo menos los últimos 20 años, ¿cuáles son los resultados de los 10 mejores colegios y quiénes son los 10 mejores colegios de Chile? ¿Cuáles son los 10 mejores colegios de Chile? En resultados, los últimos 20 años. Y uno advierte que hasta hace algunos años existía un solo colegio público, que era el Instituto Nacional, que ya sabemos que lo destruyeron. Instituto Nacional que era de solo varones. Y los otros 9 colegios, eso ustedes lo pueden constatar, eran o de varones y de mujeres, y colegios particulares. ¡Qué extraño! Colegios solo de varones, solo de mujeres. Y el liceo uno de niñas. Y son los mejores colegios durante los últimos 20 años, de lo que yo tengo de recuerdo de data, que son los mejores 10 colegios de Chile. ¿Eso qué quiere decir? Parece que quiere decir que la educación tiene que estar enfocada a la naturaleza propia de la persona, en cuanto que es una persona femenina o masculina. La educación, estamos hablando de la educación básica y media, no la universitaria, aunque nosotros sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, existen universidades que son solamente femeninas o son solamente masculinas, porque por si alguien no sabe, esto todavía existe en Estados Unidos. Quizás no llegaríamos a ese extremo el asunto, pero en el fondo la formación básica de la persona requiere el respeto a la naturaleza del ser personal, que son masculinos o femeninos. Y hay suficiente investigación sobre esta materia, que es la educación separada. Hay mucha investigación sobre esto que hoy día de alguna manera se quiere poner en sordina, esconder, cuando en realidad los mismos hechos le están diciendo que la educación separada, masculino-femenina, tiene mejores resultados. En Chile la cuestión es evidente. Y uno podría pensar incluso en los colegios que son
de mayor prestigio mundial, donde se educa la gente que va a regir los destinos del mundo, que es el Eton en Inglaterra. La educación ahí es separada. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le priva a la mayoría de la población aquello que ya se sabe que tiene un éxito desde el punto de vista de la calidad, que es la educación separada? ¿Por qué se priva a la población de poder tener aquello que lo que se sabe, se ha demostrado, se ha estudiado y se ha comprobado empíricamente que es lo mejor? Eso es una cuestión que a mí me llama la atención. Es como impedir que la persona que no tiene recursos pueda alcanzar los niveles de calidad en virtud del reconocimiento de su propia naturaleza en cuanto que es una persona masculina o femenina. Muy bien. Bueno, damos así término al diálogo que hemos tenido con don Juan Carlos Aguilera. Ha sido muy fructífero, el tiempo ha pasado realmente volando. Se me quedaron en la mente varias preguntas. Vamos a dar espacio entonces ahora, si quieren, a alguna pregunta, alguna consulta o acotar algo. U objetar. U objetar. Podemos polemizar también acá. Claro, lógico. Profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden enfrentarse las familias frente al adoctrinamiento que tienen los profesores cuando se sabe que estos tienen libertad de cátedra? Claro, a mí me parece que los profesores no tienen libertad de cátedra, porque la libertad de cátedra justamente supone la no ideologización o adoctrinamiento. Un profesor que posee verdadera libertad de cátedra es porque él sabe que no está para adoctrinar ni ideologizar. Por lo tanto, ese punto habría que aclararlo. Y en segundo lugar, me parece que hay una solución, que no es la mejor solución, pero una solución temporal en la medida en que se pueda, que es el homeschool. O sea, yo pienso que la manera en que uno puede enfrentar la cuestión ideológica es simplemente saliendo de ese círculo vicioso en que no se educa, sino que se ideologiza el alma de las personas, no se escribe en el alma, sino que más bien se les roba el alma, porque escribir en el alma es lo que decía Platón, educar es escribir en el alma a los alumnos, ¿no? Aquí se les roba el alma, por así decir. Me parece que esa es una solución temporal frente a una situación de verdadero desastre, porque terminan, como digo, ennegreciendo la interioridad de los alumnos, y eso es algo que es una injusticia tremenda. Es tremendo, porque los convierten en pequeños esclavos de ideologías que son además antihumanas, son inhumanas. Toda ideología es inhumana, que es contraria a la naturaleza de la persona. Oye, yo quería agregar algo, y es que efectivamente lo que ha pasado en la modernidad es que en muchos colegios, si tenemos la perspectiva mirando en Chile, la gran mayoría, cuando uno analiza sus proyectos educativos, están sumamente bien definidos en torno a los fines de la persona humana, se reconoce la dimensión espiritual incluso. Sin embargo, a la hora de los dueños, los sostenedores, de escoger directores, no necesariamente se preocupan de saber que compartan la filosofía educacional del ideario institucional, y muchas veces los directores, cuando contratan un profesor o una educadora, no se preocupan de dos cosas importantes. Uno, Juan Carlos lo mencionaba respecto a la autoridad, de que dominen su materia. Cuestión básica. Pareciera que en el Chile y en el mundo basta que uno tenga el título profesional de profesor de filosofía en mi caso, o profesor de educación básica y sea suficiente. Pero no es suficiente. Tiene que demostrar que domina su materia. Pero lo segundo, y quizás lo más relevante en mi perspectiva, es que el director de los colegios, o la directora, tiene que garantizar, tiene que asegurarse de que ese profesor o educadora que va a contratar comparta la filosofía educacional del colegio. Y entonces tendrá que preguntarle, oiga, ¿usted en qué cree? ¿Cuál es su filosofía de la educación? ¿Cuáles son los fines de la educación en los cuales usted basa el ejercicio de su profesión, digamos, profesora de inglés, educadora de párvulo? ¿Cuáles son los fines de la educación en los cuales usted cree? ¿Esos son compatibles con el proyecto educativo? Bueno, todo este ejercicio, lo digo por mi experiencia de ex rector de colegio, etc., sé que no se hace.
y se contrata simplemente a profesores porque tienen el cartel, necesito una profesora de educación básica, necesito un profesor de inglés o lo que fuera. Esa ausencia de responsabilidad educativa hoy día ha traspasado los límites de la excepción y se ha convertido, desgraciadamente, en parte de la habitualidad. ¿Ah? Eso en parte va a complementar tu... Sí, y hay un último aspecto, me parece a mí, que resulta interesante comentarlo. Cuando hablamos de ideologización o ideología, no necesariamente estamos hablando de una cuestión de orden político, sino que el pedagogismo, el constructivismo es una ideología. Por supuesto, claro. Entonces, voy a poner un ejemplo de esta ideologización de la educación. Nosotros sabemos que hay institutos profesionales en Chile y también universidades ahora que tienen sedes a lo largo del país. Y cuando esta ideologización entra, significa lo que se llama, bajo una cierta visión ideológica, lo que se llama la igualdad sustantiva, que es la igualdad de salida, ¿no? Que todos tienen que salir iguales. Eso es contrario a la naturaleza humana, porque los hombres somos únicos y irrepetibles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los profesores de una asignatura a lo largo de Chile tienen que ir de consulo y marchando con la misma materia. Los mismos instrumentos técnicos, PowerPoint, etcétera, que está todo eso diseñado desde un órgano central. La misma fecha de la prueba y las mismas preguntas de prueba para todos. La pregunta es, ¿cuál es el aporte de un profesor en esa visión plana, homogénea, que es contraria a la libertad de cátedra, a que el alumno pueda pensar por sí mismo? La respuesta es cero. No es necesario tener profesores ahí. Puedes tener perfectamente funcionarios que rellenan papeles. Administran papeles. Y porque hay un órgano central. Eso ocurre hoy día en universidades. Eso es tremendo. En que lo que hay que hacer es homogeneizar, que justamente es lo contrario a la educación, porque en la educación lo que tiene que esplender es la unicidad, la irrepetibilidad de cada una de las personas, para que puedan aportar lo suyo a la sociedad. Y eso es tremendo. Así que claro, aquí tenemos un problema que es de orden mayor. Mayor, claro. Y de instituciones que se dicen que son depositarias de una visión cristiana del hombre, que es peor, que no es solamente una cosa puramente técnica, sino que además es contra la naturaleza misma de lo que se supone su ideario educativo. Muy bien. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo logramos avanzar como para consolidar un equilibrio entre la educación, entre el derecho fundamental el derecho y deber preferente de los padres educadores a sus hijos y entre la educación que también tiene que entrar el Estado? Porque, por ejemplo, tenemos ahora, no sé, el mecanismo de homeschool que si bien funciona y es bueno, pero también tenemos por otro lado, por ejemplo, el traspaso de los SLEP, donde cada día los desafíos y las problemáticas aumentan. Entonces, ¿cómo lo ve usted, profesor? Yo no tengo respuesta para esas cuestiones de orden técnico, porque yo la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que como padre, porque soy padre de 6 hijos, abuelo de 7 nietos, tengo muy claro de que la educación ha sido, con mi esposa, nuestra responsabilidad principal y que independiente de la infraestructura, en la medida en que en la familia haya una unidad real, basada en el amor y la fidelidad, eso se traspasa de una manera natural a los hijos, que son ambientes de confianza. Porque de la otra manera es esperar o luchar contra molinos de viento, porque finalmente todos estos ejercicios de carácter administrativo, centralizado, que son de alguna manera deshumanizantes, terminan mal, porque nacieron mal, ¿no? Son pequeños monstruitos que nacen mal y terminan mal, porque son puras invenciones de personas que creen que, como se decía en la Ilustración, ¿no es cierto?, que creen que ellos saben mejor
que los propios padres cómo educar a los hijos. Y es una cosa tremenda, ¿no? Así que a mí me parece que la forma de poder salir al paso es la unidad familiar, porque ahí está el núcleo de la formación de la persona. Súper. Estamos entonces, les doy las gracias por haber venido hoy día y los invito al próximo sábado, vamos a estar con don Enrique López, gran amigo nuestro. Gran amigo nuestro. Muchas gracias, Germán, te agradezco mucho la paciencia No, a ti. y la invitación. Súper, estamos. Estupendo.